Hola y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Me gustaría saludar a los nuevos suscriptores. Gracias por unirte a este canal. Me gustaría saludar a los suscriptores antiguos. Gracias por seguir aquí. Hoy continúo con la serie de profecías sobre América, pero primero vamos a quitar lo habitual del camino. Por favor, pausa el video y revisa la caja de descripción para ver de qué trata el video si aún no lo has hecho. Si eres alguien que viene del blog para ver el video, también me gustaría mencionar que después de ver el video, por favor lee la profecía, porque creo que leer nos ayuda a tener una idea más clara de lo que el Señor está tratando de decirnos. Si el video se ve borroso, por favor revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior, o creo que el menú de YouTube en la parte inferior. Verás un pequeño engranaje. Solo asegúrate de revisar la opción de calidad y ponla en 780p o 1080p para que puedas ver el video en mejor calidad. Así que hoy continúo con el tema de proclamar la guerra. El Señor ha dicho que la guerra definitivamente llegará a los Estados Unidos. El Señor ha dicho que América ya no será una nación. El Señor ha dicho que, así como un hombre agarra a alguien por la solapa y lo arrastra hacia abajo en una pelea que es más fuerte de lo que puede resistir, el Señor dijo que arrastrará a América desde su primer lugar. Hay muchas profecías en el blog que muestran, creo, ideas y fragmentos sobre cómo el Señor ha dicho que hará esto. Así que antes de que llegue la guerra real, antes de este golpe final, destructivo, por así decirlo, que será asestado por las naciones extranjeras de Rusia y China, probablemente al final del tiempo de América como nación, vendrán muchas cosas diferentes. Creo que en la profecía Pelea de Gallos compartí sobre un próximo enfrentamiento con Irán y hay otras profecías en el blog que con el tiempo yo, Celestial, personalmente, porque lo hago, sí, vuelvo a revisarlas y estudio estas profecías. Que quede claro que no hay ninguna parte de mí que piense, porque el Señor me está dando estas cosas, no necesito estudiarlas. Creo que la profecía forma una parte muy importante de las Escrituras, no solo en los tiempos antiguos, cuando la profecía fue dada inicialmente, sino incluso ahora. Hay muchas personas que argumentan que no hay necesidad de profetas. Hay muchas personas que dicen que la profecía no es para estos tiempos. Encuentro ambas posturas muy interesantes y estoy seguro de que el Señor también, porque Él sigue apartando a ciertas personas y compartiendo su mente con ellas, y no solo eso, sigue descargando a estas personas información pertinente que es muy relevante para hoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en un pequeño fragmento de las Escrituras que el Señor sigue dándome. Esto es del capítulo 9 de Isaías. Tengo varias profecías en el blog que contienen este fragmento, y el fragmento es simplemente este. Pero con todo esto, no se ha calmado su ira, sino que su mano sigue extendida. Así que compartí que este fragmento de las Escrituras simplemente significa que cuando alguien dice pero con todo esto, es una frase en inglés que significa que antes de llegar aquí, antes de llegar al punto que dice, pero con todo esto, hubo cosas que ocurrieron antes. Así que si miras en Isaías 9, una de las cosas es, el Señor envió una palabra contra Jacob y cayó sobre Israel, y por esto todo el pueblo lo sabrá, los que viven en Efraín y los que habitan en Samaria, que hablan con orgullo y arrogancia de corazón. Ellos dicen, los ladrillos se han caído, pero reconstruiremos con piedras labradas. Los sicómoros han sido cortados, pero los reemplazaremos con cedros. Ahora, esto es básicamente la nación de Israel diciendo en ese momento, sí, nuestros enemigos vinieron contra nosotros. Nuestros enemigos nos derrotaron y derribaron muchos de nuestros edificios. Derribaron los ladrillos que habíamos usado para construir antes, pero les digo, nos levantaremos más grandes que antes. Esta vez vamos a reconstruir con piedras talladas con precisión, así que vamos a reconstruir incluso mejor que con ladrillos. Sí, cortaron los sicómoros, lo que significa que nuestros preciados árboles que habían estado creciendo probablemente durante cientos de años, fueron talados por los invasores. Pero les digo,
Los reemplazaremos plantando árboles aún mejores, cedros. Estoy seguro de que has oído mucho sobre los cedros del Líbano, lo majestuosos y altos que crecen estos árboles. Así que esto es realmente una respuesta indirecta y muy arrogante de una nación que está diciendo: aunque luches contra nosotros, e incluso si nosotros, como pueblo espiritual, entendemos que tu lucha contra nosotros fue porque el Señor envió invasores como venganza contra nosotros, te decimos que incluso después de ser invadidos, e incluso después de que la ira del Señor se derrame sobre nosotros, lo haremos mejor, volveremos a ser grandes. Estoy seguro de que por ahí esta frase, especialmente en Estados Unidos, toca una fibra muy sensible y politizada. América volverá a ser grande. ¿Qué significa realmente esto? Esto significa que en la percepción de muchas personas, Estados Unidos ya ha caído en desgracia, que ha pasado de ser, como decimos, el país más grande del mundo a tal vez no tan grande. Pero ahora hay este impulso, este magnífico impulso de que volverá a ser grande, de que resurgirá de las cenizas como un fénix y encontrará de nuevo su lugar, encontrará su fuerza y avanzará. Sabes, una vez más saldrá a la batalla y le mostrará al mundo por qué es el rojo, blanco y azul. Y sin embargo, en el fondo una voz habla. En el fondo un par de ojos observa. En el fondo una persona dice: por todo esto, mi ira no se ha calmado, pero mi mano aún está extendida. Hermanos y hermanas, realmente creo que este es un momento en la historia sin precedentes. Llegó la viruela, llegó la polio, llegaron muchas cosas. Nunca antes se había paralizado el mundo como se ha paralizado ahora. El año 2020 no ha sido un año para que entres en pánico, pierdas la cabeza o te rindas ante la vida. Mucha gente ha perdido la vida en esta pandemia. Muchas personas perdieron la posibilidad de recibir atención médica adecuada porque todos estaban tan enfocados en el COVID que quienes tenían otras enfermedades reales y legítimas, ataques cardíacos, problemas cardíacos congénitos, problemas respiratorios congénitos, cáncer, estas personas no pudieron recibir la ayuda que necesitaban y trágicamente fallecieron. Perdieron su vínculo con la vida. Muchas personas perdieron sus empleos, muchas personas perdieron la seguridad en la que siempre confiaron, muchos tuvieron que depender de sus ahorros. Conozco personas que tuvieron que depender de sus ahorros y adivina qué, los ahorros nunca son lo que uno piensa que son. Así que esos ahorros ya no existen y ahora hemos llegado a un punto en el que creo que necesitamos reflexionar. Tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando realmente aquí? Tenemos que preguntarnos, sí, tuve fe y sí, confié en Dios en marzo cuando se anunciaron los confinamientos por primera vez, pero ahora es noviembre, ha pasado todo un año. Algunas personas no han sido llamadas de vuelta al trabajo, algunos negocios no sobrevivieron a la pandemia. Sé que en mi vecindario veo cada vez más negocios poniendo el cartel de "se vende". Veo cada vez más negocios, especialmente pequeños negocios, tiendas familiares que han cerrado para siempre. Esto me dice que los seres humanos necesitan entender que lo que creen tener en reserva no es suficiente. Esta mañana reflexionaba que lo único que realmente importa en esta vida es la fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Eso está en Romanos capítulo 1 en algún lugar. Vivir verdaderamente por tu fe significa literalmente que al levantarte cada día y al dormir cada noche, y luego al levantarte de nuevo y volver a dormir, solo aquello en lo más profundo de ti que se refleja de vuelta y se alinea con Yeshua es lo que te salvará y te ayudará en tu camino. La oración es buena, el ayuno es bueno, leer la palabra de Dios es excelente, pero si lees esta palabra y no la internalizas ni la mezclas con fe,
entonces, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos, tu cadáver caerá en el desierto. Porque si lees la Santa Biblia y mantienes un corazón verdaderamente maligno de incredulidad, si lees la Biblia, pero sigues confiando plenamente en tu propio trabajo, en tu jefe, en tus ahorros personales o en cualquier otra cosa que no sea Dios, si realmente no crees en Dios mismo, en su poder y en su infinita misericordia, entonces cuando su mano divina siga extendida hacia ti, no sé qué vas a hacer, absolutamente nada. Así que la profecía de hoy, esta importante profecía, se titula Guerra y me esforzaré muchísimo porque hoy sí tengo el tiempo necesario. Intentaré hacer más de un video, así que trataré de que hoy sea un día muy productivo y fructífero en la voz del maestro. Y vayamos directamente al grano. La profecía se llama Guerra, recibida el 17 de agosto de 2019. La escritura principal es: entonces las ciudades que ahora están llenas serán devastadas, y la tierra quedará desolada, lo que significa completamente abandonada, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 12, versículo 20. Así que el tono de esta escritura básicamente hablaba, discúlpenme por favor, del proceso por el cual una nación entra en guerra. Ninguna nación va a la guerra de la nada. Debido a que la guerra es tan costosa, tan intensiva en recursos, una empresa tan pesada y porque tiene el potencial de causar tanta devastación y daño, la guerra no es algo en lo que los líderes se embarquen precipitadamente, lo que significa que no se despiertan simplemente y piensan, a la guerra, Horacio, y luego simplemente suben a helicópteros y paracaídas y llevan a cientos y miles de sus jóvenes, hombres y mujeres, soldados y soldadas, y simplemente dicen, vamos a otro país e invadámoslo, vamos a este otro país y bombardeémoslo. La guerra, por naturaleza, requiere deliberación. Tienes que hablar con los otros jefes del gobierno, ya sabes. ¿Qué opinas, jefe de Estado Mayor? ¿Y no qué opinas, secretario de Estado? ¿Y no qué opinas, ministro de Defensa? Tiene que haber algún tipo de discusión. Pero incluso más importante que el proceso de cómo se va a la guerra es, creo yo, por qué se va a la guerra. Así que el ingrediente esencial para la guerra son los enemigos. ¿Por qué? Porque una guerra requiere al menos dos bandos. No estamos hablando de guerras metafísicas, como cuando tienes un problema interno y estás luchando, ¿debería comerme ese siguiente trozo de tarta de manzana o no? ¿Debería? ¿No debería? No, eso es una lucha interna. Una guerra real donde la gente muere, los edificios son dañados y los recursos son tanto gastados, que significa utilizar los recursos y a veces, muchas veces, especialmente en las guerras modernas, también robados. Ese tipo de guerras requiere al menos dos bandos. Y antes de que ocurra el enfrentamiento de una guerra, alguien tiene que ser tu enemigo. Así que el ingrediente principal para la guerra son los enemigos. Y lo que el Señor me hizo saber y entender mientras escribía esta profecía fue más bien una conversación del Señor Jesucristo hablando con Celestial y haciéndole comprender el proceso por el cual llega la guerra. Una nación no va a la guerra de repente. No es posible. No importa cuán repentinas parezcan las guerras en este mundo moderno, las naciones no simplemente van a la guerra. Después de todo, la guerra no es más que conflicto y por lo tanto no puede surgir sin el ingrediente principal para el conflicto, que son los enemigos. ¿La guerra sin enemigos es imposible? Así como hierves una piedra en el fuego y no cambiará, de la misma manera las relaciones pacíficas entre las naciones no cambiarán a menos que primero existan desacuerdos, tensiones y conflictos que definitivamente se agitarán para formar los ingredientes esenciales para la guerra. Esos ingredientes para la guerra son la venganza, el odio y los enemigos. Así que compartí en una profecía anterior, perdónenme, no siempre puedo recordar cómo se titulan, pero compartí en una profecía anterior cómo vi una visión de Estados Unidos representado como una niña rubia pequeña y la nación de Rusia representada como un niño moreno.
Eran niños y el Señor mostró esta visión como una serie de juegos infantiles y vi cómo Estados Unidos siempre le decía a Rusia, tú eres el malo. Y luego ella jugaba el papel de la heroína. Así que Estados Unidos hacía que Rusia se disfrazara de indio americano y luego ella era la vaquera, y le disparaba y luego le decía, ahora tienes que morir, cáete. Así que Rusia siempre tenía que ocupar el segundo lugar en estos juegos infantiles, pero luego el Señor hizo avanzar la visión y mostró cómo habían crecido. Así que tenían 17, quizá 18 años y todavía seguían jugando estos juegos. Y Estados Unidos seguía adjudicándose el buen papel y haciendo que Rusia fuera el villano, pero dije que vi en el corazón de Rusia un sol brillante y ardiente que era un orgullo feroz y también ira y ansias de venganza contra Estados Unidos por representarse constantemente como el bueno. Así que los medios de comunicación de Estados Unidos son muy poderosos. Esta es una bestia de muchos tentáculos que no solo controla a Estados Unidos aquí en casa. Sus medios controlan la narrativa en todo el mundo. La realidad no es la realidad. La realidad es, en gran medida, lo que Estados Unidos dice que es. Así que si afuera está soleado y brillante y Estados Unidos dice que afuera está soleado y brillante, entonces afuera está soleado y brillante. Pero cuando está lloviendo a cántaros y todos los demás se están empapando realmente con las gotas de lluvia y el agua corre por nuestras caras y podemos sentir que hay una tormenta eléctrica, pero los medios estadounidenses vienen y dicen, es un día bonito y soleado allá afuera. La gente experimenta lo que se conoce como disonancia cognitiva. Sus sentidos físicos les dicen que está lloviendo, pero la omnipresencia de los medios estadounidenses nos dice que está soleado y entonces las mentes de las personas comienzan a debatirse entre la realidad real y la realidad estadounidense. Y así, Estados Unidos ha utilizado los medios mucho a su favor. Ha dicho a la gente que los conflictos, las tensiones y los desacuerdos en los que se ha involucrado estaban todos justificados. En ocasiones les ha dicho que tiene una razón para hacer lo que hace, pero que, por motivos de seguridad nacional, no tiene que revelar esa razón. Debemos confiar en ella. Debemos creer que, mientras invade, saquea, viola y se apropia de recursos, tiene una buena razón y que está encargándose de los malos. Y esto ha sido perjudicial no solo para Rusia, sino para muchas naciones. Y el Señor me estaba haciendo entender que por eso ahora, en este momento crítico, Estados Unidos tiene enemigos. Él dijo, conflicto tras conflicto, desacuerdo tras desacuerdo, humillación tras humillación que infligiste a otras naciones, piedra por piedra, has creado a tus enemigos. Él dice, la superioridad armamentística y la opinión popular estuvieron de tu lado muchas veces. Las armas son tu lenguaje, América, y confías en ellas. Y así comenzó a enumerar algunos de los nombres que Estados Unidos tiene en el ámbito internacional. Un luchador, un bombardero, el que trae soldados armados, el que envía drones, el que conduce convoyes militares por las calles de otras naciones, un traficante de armas, un narcotraficante, un ladrón de petróleo. Él dice, por todo esto, al final te has convertido en un enemigo. Y yo dije que no puedo ver cuántas naciones realmente odian a este país, pero conozco dos. Conozco dos que el Señor me ha revelado su profundo odio hacia ti. No importa cuánto sonrían, no importa cuánto digan, oh, sí, en la comunidad internacional tienen un profundo resentimiento por las cosas que has hecho. Dijo, el Señor te ha refinado con fuego, pero te negaste a arrepentirte. Inundó tus ciudades, debilitó tu producción económica, pero sigues haciendo el mal. Incluso cuando la sequía quema las costas, respondes, los ladrillos se han caído, pero reconstruiremos con piedras bien cortadas. Sí, los sicómoros fueron talados, pero los reemplazaremos con majestuosos cedros. En otras palabras, todo lo que nos ha pasado hasta ahora no puede conmovernos. Nos levantaremos más grandes y mejores. A esto el Señor Dios responde, por todo esto no se ha apartado mi ira, sino que mi mano sigue extendida.
Y así diría que en el conflicto de tratar con enemigos, puedes antagonizar a cualquiera, puedes responderle a cualquiera, puedes decirle lo que quieras a cualquiera, puedes involucrarte en una guerra de palabras, en una retórica de amenazas contra cualquiera, pero no antagonices, no maldigas, no resistas y no intentes luchar contra el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, porque Él es el Señor que hace toda carne. No lo irrites. No ignores a su Espíritu Santo. No deseches las palabras del Señor como si fueran un abrigo barato. No finjas que no puedes ver su mano llamándote al arrepentimiento, a volver a Él. No te hagas el sordo obstinadamente como si hubiera alguien que pudiera amarte más que Él. Porque cuando haces esto, cuando con un acto de desobediencia tras otro, te haces un enemigo celestial, cuando finalmente ese enemigo celestial se levante contra ti, qué día tan terrible y amargo será para ti. Así que esa es la guerra de la profecía. Volveré con otro video, espero que pronto. Soy Celestial. Siempre eres bienvenido en este canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus correos electrónicos. Todavía los estoy revisando. Gracias a quienes contribuyen a este canal. Se aprecian mucho sus donaciones. Gracias por apoyarme. Encontrarás toda la información que necesitas abajo y que Dios te bendiga y te guarde. Adiós.